hermanos, buenos días, que la paz de nuestro Señor, nuestro Dios amado, esté con todos nosotros, habite en nuestros corazones y nos ayude en este día a seguir adelante. El Salmo 36 de este día dice: apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Pero aparte de esto, mis hermanos, de poder tener una esperanza, de portarnos bien, que nos va a ir bien, entregarnos en el servicio a los demás, el poder hacer el bien en este día, sobre todo hoy que vamos ya a iniciar el tiempo de Cuaresma, el tiempo en el que se nos pide ayuno, oración, en el que se nos pide cambio de vida, en el que se nos pide reflexionar de cómo hemos llevado la vida hasta este momento. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará, porque es importante pensar en el final de nuestros días que nosotros vamos a entregar cuando nos vayamos de esta vida. Es importante reflexionar entonces cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual, el verdadero encuentro con Dios a través de nuestras familias, a través de nuestra vida cotidiana, porque ahí es donde nosotros tenemos que dar esa lucha, mis hermanos, de vencernos, de no darle espacio al pecado, de no darle espacio a esos vicios, a esas tentaciones que nos llevan al pecado habitual, etc. Reflexionemos el Santo Evangelio, que este día nuestro Dios nos dé la luz para poder entender este mensaje, y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo del 30 al 37. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el más importante, entonces que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es importante lo que hoy el Señor pues nos dice. Prácticamente hay veces somos como los discípulos que Jesús dice va entrando a Cafarnaúm, les va explicando que Él va a sufrir, que Él va a ser entregado en manos de los hombres para que le den muerte, va a ser crucificado. Pues eso mismo nos va a explicar Jesús durante todos estos 40 días. Pero los discípulos, extrañamente dice, no entendían y no querían que le dijeran, que les explicaran, no querían darse cuenta de lo que iba a pasar. Porque a nosotros, mis hermanos, no nos gusta sufrir, no nos gustan las enfermedades, no nos gustan pues el luchar, el sacrificarnos. Por eso es importante el ayuno en este tiempo, por eso es importante que pongamos las barbas en remojo, como dicen, ¿no? Cada quien sabe a dónde le aprieta el zapato, cada uno sabe dónde tiene que trabajar en esta Cuaresma, en este inicio de este tiempo especial. Entonces, en el Evangelio de hoy, pues vemos dos actitudes muy contrarias de Jesús, anunciando a sus discípulos el gran misterio pascual, que es lo que viene, su muerte y su resurrección. Es decir, anunciando la gloria y la vida eterna, que no se logran
no se logra a través del dinero, a través de la fama, a través de todo lo que nosotros ya conocemos, sino a través de una lucha y a través de un sacrificio y de despojarnos muchas veces de títulos, de glorias, etcétera, en nuestro servicio. Y está esa parte donde dice sus discípulos estaban pensando en cosas mundanas, en el éxito aquí en la tierra, sin hacer mucho caso a lo que Jesús les está comunicando. Nos dice el Evangelio, como mencionábamos, por miedo no le preguntan, posiblemente por miedo al sufrimiento, como decíamos, ya que solo escucharían la palabra muerte y no resurrección. Hay veces no nos queremos acercar a la iglesia ya porque hay un pecado habitual que nos cuesta dejar, porque tenemos miedo de que nos pongan más cargas de las que llevamos, cuando es al contrario. Jesús nos ayuda a llevar las cargas. Y mis hermanos, es de pensar, porque esta actitud de los discípulos nos debe de interpelar, nos debe de a nosotros pues ponernos a pensar. Algunas veces somos como ellos, nos quedamos en el Viernes Santo y no pensamos en el domingo de resurrección, no pasamos por ese sufrimiento, por la cruz. Cuando tenemos una enfermedad, una dificultad, un problema económico, un problema, etcétera, todo lo que Dios conoce en nuestra vida, el ofrecérselo a Jesús, a Dios, ofrecérselo para que sea pues parte de nuestro pulimento, parte de nuestra pues sacrificio. Esto viene a ser pues cuando ya superamos esos problemas, viene a ser como esa resurrección, ese día domingo de resurrección. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos centramos en el éxito que nos da el mundo y nos olvidamos que estamos hechos para el cielo, que este mundo se pasa y la gloria que recibimos aquí abajo pues prácticamente no sirve para nada, todo es vanidad? Y la gran tentación a la que nos enfrentamos es la ambición y el deseo de poder. ¿Quién venían hablando? ¿Quién era el más importante entre los discípulos? Y si ellos que tenían a Jesús en medio y estaban oyendo a Jesús las maravillas de él, como nosotros, mis hermanos, que ahora estamos en una lucha de fe, porque ninguno de nosotros ha visto a Jesús, más que lo hemos sentido y hemos tenido esa experiencia con él. Y estos discípulos empiezan a pensar diferente. Jesús viene y trae un niño al centro y lo toma y dice: el que se haga como este niño va a ser el primero y va a ser el más grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Esta es la actitud de Jesús y la opción de Jesús hacia la humildad, el desaparecer. En el tiempo de Jesús, los niños como las mujeres no eran tomados en cuenta. A ver si nos atrevemos nosotros también a servir sin que nos den pues una paga, a servir sin que nos den una recompensa visible ahorita acá. Pero Jesús dice: el que recibe a uno de estos niños me recibe a mí. O sea, el que recibe a uno de estos humildes, que se abajen, que no les importe el pasar desapercibidos, recibe a Jesús. Y sobre todo, el que recibe a Jesús, recibe al Padre que lo envió. Mis hermanos, luchemos en este día porque el Señor nos regale ese preciosísimo don de la humildad para estar al servicio de nuestros hermanos siempre, porque en esta vida espiritual, quien pierde su vida, la gana. Que allá están muchos creyendo que son grandes, creyendo que son muy inteligentes, y está bien, pero han perdido todo, han perdido el cielo, porque están pensando en grandezas pasajeras. Que el Señor nos ayude a luchar, que el Señor nos ayude a vencer nuestros propios miedos, nuestras propias pecados, nuestras propias debilidades, para que podamos llegar a esa victoria con Él ese domingo de resurrección. Que Dios nos acompañe, mis hermanos, y nos ayude a seguir adelante, de ejemplo de nuestra Madre Santísima, que supo ser sencilla, supo desaparecer para que Cristo pueda pues hacer su misión y pueda
salvarnos a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.